Hola a todos. Estamos otra vez con la porción semanal, esta vez la porción de jueces. Es una porción que comienza con la orden de establecer jueces y guardianes que el Creador ordena que hagan justicia sin errores, sin sobornos, siempre persiguiendo la justicia para la vida y para heredar la tierra. Y por supuesto que el que no va a escuchar lo que dicen los jueces, lo van a matar, y todo el pueblo tiene que escuchar los jueces y escuchar lo que dicen. A continuación se habla de tener un rey, el rey elegido por el Creador, y el rey dicen que no tiene que tener muchos caballos, no devolver a la nación a Egipto, no tener muchas mujeres, oro y plata, sino siempre observar las leyes, entendiendo que él no debe elevar su corazón por encima del de sus hermanos. Ese es el comienzo de la parashá de jueces. Vamos a ver qué hay detrás de ello. Tú dijiste solamente unas palabras. La verdad es que vemos muchas porciones, muchas parashot que están escritas antes de la entrada a Israel. ¿Qué tan gran problema hay? ¿Por qué hay que hablar de esta manera? Escribe Bala Sulam sobre eso. Tal como el cuerpo no puede vivir en este mundo sin conocer, está el artículo del Bala Sulam, como él no puede subsistir su cuerpo en este mundo sin tener cierto conocimiento de la naturaleza, como qué le hace daño, y saber lo que hay en el corazón de su amigo, sin lo cual él no puede subsistir en el mundo material. Asimismo, el alma del hombre no puede existir en el mundo por venir, salvo cuando adquiere ciertos conocimientos de los sistemas superiores y sus copulaciones y su historia, etcétera, su forma. Es decir, que vemos tal como en este mundo el bebé que nace, aunque ya nace en este mundo, y no solo en el bebé, en todo el inanimado, vegetativo, animal, necesita que lo cuiden y el apoyo de los grandes hasta que pasa toda la fase del desarrollo y crece, y entonces ya está listo para pararse solo y seguir desarrollando en la vida. Asimismo, en el mundo espiritual, generación tras generación nos vamos desarrollando, pero para entrar al mundo espiritual también necesitamos que alguien nos traiga a la luz, y también necesitamos apoyo muy largo y consistente. No es sencillo. La entrada a la tierra de Israel se llama la entrada al mundo espiritual, después de una gran preparación de Egipto, el reconocimiento del mal, el desierto, que no nos elevamos del mal, solo después la entrada a la tierra de. Por eso toda la Torá, la Biblia, la Torá es preparación. No nos cuentan qué va a pasar después en la tierra de Israel. Entramos, ya está. Después él dice, también en esta porción, en esta parashá, dice el Creador: yo voy a darte un rey, y que las leyes del rey no es así nomás. El rey tiene que ser humilde, no ser muy rico, y él tiene que ser juez también. Él tiene que ser el líder, la cabeza del pueblo, que es un rol muy difícil. No es hacer lo que le plazca. Y miren qué leyes, qué juicios, qué órdenes rígidas y duras que en cada porción podemos ver. Cómo se prepara la persona antes que entre a la espiritualidad, porque es imposible entrar a la espiritualidad si uno no adopta, no asume estos conocimientos, y si no está de acuerdo con ellos, las quiere, sino que él tiene que adoptar, aceptar, formatearse a sí mismo, arreglarse a sí mismo por dentro, que todos sus deseos, pensamientos y capacidades estén ordenados de tal manera que todas sus fuerzas, todos sus elementos estén ordenados de forma tal que él esté dispuesto a entrar, a nacer en la espiritualidad, porque si no va a ser como un accidente de parto. Y hay ejemplos también como ellos en la Torah.
como esos. Por eso, antes que entramos en cada nivel, grado espiritual, tenemos que estar listos y adaptados para ello en congruencia. No es como en la corporalidad que yo puedo pasar de un a otro. Si en un cuarto yo tengo que ser amarillo, amarillo, en el otro tengo que ser de otro color. Ya en la entrada al cuarto ya tengo que estar en congruencia en congruencia de mis cualidades. Al grado, cuando estoy en congruencia de con ese grado se me abre. Si yo quiero estar en el mundo espiritual, por dentro tengo que estar arreglado como ese mundo, y entonces siento que algo se abre ante mí y puedo percibir la realidad espiritual. Por eso esta porción, esta parashá es tan importante, porque ella nos explica qué condiciones tenemos que cumplir, que adquirir, qué cualidades, qué límites, y en especial qué mecanismo de protección, de revisión, de autojuzgarme, si es correcto o no correcto, si no, ahora mi ego me confunde y me parece que tengo la razón y todo está bien. ¿Qué quiere decir guardianes y policías te harás en todas tus puertas? Quiere decir, en cada puerta, en hebreo es una palabra parecida a dudas o conjeturas. Tú tienes que revisarte cada vez uno al lado por medio del otro. Si tú de todas maneras no te encuentras comprado, sobornado por todas tus cualidades y todos tus pensamientos, y esto me lo siento más cercano, lo otro más lejano, esto pertenece a mí, lo otro es del otro, que nosotros subconscientemente no sabemos cuánto estamos sumergidos en nuestro ego y en qué medida y hasta qué punto ese deseo malo nos puede dar vuelta a la cabeza. Porque toda mi naturaleza corrupta viene del rompimiento. Entonces necesito como más allá trascender mi mente, trascender mi razonamiento y tomar como hecho que no hay nada bueno ni correcto en mí. Aunque me parezca que por medio de eso a lo mejor voy a poder avanzar en la espiritualidad, tampoco. Eso es algo que eso saca todo el aire. ¿Cómo voy a poder entonces avanzar a la espiritualidad? Y aquí llegamos a un asunto del combustible, por un lado, y la fuerza que nos promueve, que nos propulsa por el otro, la fuerza que nos atrae, la dirección. ¿Dónde está? No es así nomás en la geografía. ¿Dónde está la tierra de Israel? No está como en la geografía, el desierto y llego ahí a la tierra, ¿sí? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Sí? Sino que donde yo tengo que imaginarme en mí los límites, las fronteras de la tierra de Israel, primero, en forma clara, que desde aquí en adelante es para otorgar. Y estamos uno frente al otro, del otro lado del Jordán, y yo sé que con qué última batalla y guerra yo rompo esa frontera y penetro. Y todo eso se hace por medio de un gran trabajo. Por eso esta parashá es muy profunda. Toda fue escrita en 3 líneas, Gimel Kavim, que tenemos que prepararnos, porque la tierra de Israel es lo que alcanzamos en la línea media. Es decir, incluso en la línea derecha, que es toda gesed, misericordia, otorgamiento, fuerza superior, no es suficiente. Tengo que captar, penetrar estas 2 líneas dentro de mí y llegar por dentro a esa línea media. Lo que va a nacer de estas 2 líneas en mí va a ser llamado Israel, el deseo derecho a Dios en mí. Por eso hay muchos límites que vemos aquí, muchas limitaciones que el Creador le dice a Moisés, es decir, que recibimos comprensión solamente en un
punto, a través de un punto tenemos conexión con la divinidad, que el Moisés, que está totalmente desconectado. Cuando tratamos y logramos enfatizar, elevar ese punto por encima de todas las demás cuentas y hacerla más sublime, darle más importancia, y entonces yo a través de ese punto empiezo a recibir las revelaciones de qué quiere decir de verdad el deseo derecho a Dios y a Sharkel. Y bueno, a lo mejor que esta porción es jueces hoy, y dice que los jueces tienen que hacer justicia sin errores y sin sobornos. Dicen que no hacer, pero nosotros sabemos que un juez es algo muy sublime. Para ser juez, ¿qué es lo que se necesita para ser juez? Nosotros vemos que hay muchos discernimientos en la persona que son más altos que la persona en él, que el humano en él. El sacerdote, el levita respecto a Israel, los jueces, los guardianes. Bueno, rey, por supuesto, también. Que lo enseñan al hombre, que lo limitan, le obligan, lo gobiernan, lo supervisan, lo juzgan. Todo a la persona. Y la persona no puede sin estas fuerzas, pero la persona misma, el individuo, tiene que clasificar todos estos, ordenarlos, arreglarlos dentro de sí mismo, por sí mismo, porque si no, él no va a saber cómo comportarse. Digamos como en nuestro mundo. Yo nazco, me dicen, de repente yo descubro que hay un tribunal, que hay policía, de repente me cuentan que hay ahí un gobierno, toda clase de instituciones y organizaciones, toda clase de ministerios. Yo no sé quién son. Son muchas cosas que la persona sencilla, la persona común y corriente, que no conoce, y por eso no usa correctamente las herramientas que están a su alcance, que están dedicadas para él, o que en una sociedad corregida, correcta, armoniosa, tenía que usar. Como nos dice Bala Sulam, que si la persona no existe, no se cumple y se conduce el sistema espiritual, él no la descubre. No es que no entra, no es que hay un cuarto, un límite, una frontera, una entrada. No descubres que esa cosa existe hasta que no te imaginas o creas esas cosas internamente. En el momento que las creas internamente, con los jueces, sacerdotes, levitas, 3 líneas, los policías, los guardianes, todo en forma graduada, como nos hablan en todas esas porciones semanales. Si tú logras detectar todas estas y arreglarte en esta forma correcta, ¡boom!, descubres que te encuentras ya en tu interior, en la tierra de Israel. Cuando ordenaste todas tus herramientas, todos tus discernimientos y vasijas, que todos ya descubren al Creador. También en el primer grado por ahora, recién entras, ahora tienes batallas, todavía mucho te espera, 7 naciones que hay en Israel y más y más. Y tú vas, pero ya descubres la realidad nueva, la nueva realidad. La realidad, dice en inglés reality, que te queda claro que es real, que estas son las fuerzas que manejan el mundo y no este mundo, y que estas fuerzas están alrededor de este mundo, alrededor de ti mismo y de todos los demás. Descubres que todas esas fuerzas como almas, todas sus acciones de las fuerzas en forma real. ¿Y cómo puedes llegar a sentirlas? Pues todos los mundos están dentro de nosotros. Este mundo también, aunque nos parezca que está por fuera, se revela dentro de nosotros, lo descubro y lo siento.
eso que en mi imaginación me parece que está por fuera, pero yo estoy hecho de tal manera para empezar que esta sensación, eso es lo que se me dio para ver por ahora. Esta realidad así la veo, así empiezo, así nazco. Y me parece que no hay nada más que eso. Todavía no tengo esa costumbre que eso puede estar incluido en mí muchas veces. Entonces, ¿cómo llego a esa nueva realidad? Solamente bajo la condición que yo cambie las condiciones internas dentro de mí, que yo nací, la Torah, que yo nací con ciertas cualidades y la Torah me cuenta cómo transformarlas. Entonces la primera lección es muy básica, es fundamental. Tú tienes que convertirte de autorrecepción al otorgamiento al prójimo. Esa es una cosa muy difícil. Esa inversión no la entendemos en absoluto, es muy revolucionaria en todo. Todas las demás escaleras son aventuras y grandes averiguaciones y eso, pero ya es en la otra naturaleza, en la naturaleza de otorgamiento. Pero aquí el cambio de recepción a otorgamiento es donde yo descubro la nueva realidad. Y por eso toda la Torah está escrita solamente para eso, la Biblia. Toda la sabiduría de la Kabbalah. Después no se preocupa por ti, porque en cuanto entras a la espiritualidad, ni Rabash, ni Bala Sulam, ni nada, tomas el Zohar, o el estudio de las 10 Sefirot, o el árbol de la vida del Ari, y con ellos ya puedes fluir y seguir y ya ver lo que tienes que hacer, porque ya recibiste por lo menos vasijas, instrumentos. También tienes Abba, papá, mamá, abuelo, abuela, cercanos, parientes, lejanos, y ves todas estas almas especiales, las grandes te ayudan, como en nuestro mundo. Tenemos ministerios del gobierno y tú sientes, hay sistemas. Pero tú ya eres capaz de percibir, captar estos sistemas, esos mecanismos. Es como un cuerpo, un organismo vivo y tú ya puedes usarlos correctamente. También hay que revisar cada vez si mantenemos la línea media. Jueces, guardianes, policías. Él dice, el pueblo de Israel recibe Torah, es decir, el libro de instrucciones, Torah, Orah en hebreo, antes de la entrada a la tierra de Israel. ¿Ves? ¿Qué es lo que él te dice? Si entras pronto vas a entrar a la tierra de Israel, necesitas hacer tal y tal, no hacerte otro Dios ante mí, no hacer, si vas a ir a una ciudad a conquistarla, tienes que hacer tal y tal, hazte levitas y sacerdotes, jueces y policías, sacrificios y ofrendas, mil y unas cosas. Todo eso lo tienes que conocer de antemano. Por eso nuestra preparación es tan larga. Porque después de eso ya simplemente vas así en canto, cantando. Y este paso, este primer paso es el más difícil. Si yo quiero ser juez, ¿qué es lo que tengo que ser? ¿Qué es lo que tiene que haber en mí si yo quiero ser juez? Tú tienes que ser juez porque si no, no puedes avanzar. También tienes que ser levita, sacerdote, juez, Israel y descubrir también toda tu crueldad y los idólatras y todos, tienes que descubrir, todos están dentro de ti, tú tienes que descubrir a todos y ordenarlos a todos, a estos quemar, a estos matar, a estos tirarles piedras, a estos ahorcarlos, a los otros juzgarlos, traerlos al tribunal, sentenciarlos y corregir como aprendimos de sus defectos. Y cuando entras a la tierra de Israel tienes la santidad de Israel. ¿Qué quiere decir? Son deseos que tú tienes que preparar ya de otra manera. Tienes los años de Arlá, muchas nuevas leyes
en las cuales que tú tienes que tú ya cumples, observas con tus deseos de otorgar. Entendemos que esta porción, esta parashá es muy especial. Ella habla sobre la averiguación de la línea media en cada paso que hacemos. Y aunque te encuentres antes de la tierra de Israel, ella habla. Toda la parashá habla sobre después de la frontera, después de la entrada a la tierra de Israel. Nosotros también cuando estudiamos ahora no estudiamos sobre nosotros, nuestro estado actual. Nosotros aprendemos, estudiamos sobre el futuro. Queremos adquirir vasijas, herramientas con las cuales avanzamos después de la barrera, después del Mahzón, ¿sí? Hay aquí palabras de Bala Sulam, de Dargot Sulam, perseguir la justicia, dice así: y heredás la tierra, que la nación de Israel, cuando estuvieron sobre la tierra, ¿qué quiere decir? Y heredarás en el futuro, en tiempo futuro, que no escucha. ¿Por qué el hombre no empieza con el trabajo lishma, es decir, en nombre de los cielos, que todo lo que él piensa y quiere es solo sea para el beneficio de Dios, que se llama otorgarle a Dios? Y se sabe que el hombre nació con la inclinación al mal, como está escrito que el hombre nace con un deseo malo. Sí. Estábamos en Egipto, llegamos al monte Sinaí, subimos al grado del desierto, eso es Hafetz Chesed, que quiere misericordia. Ahora entramos a un nuevo por un nuevo ascenso a la tierra de Israel. Esa es una gran diferencia. Aquí es Hafetz Chesed, del que quiere misericordia, otorgar para otorgar, Galgal Ta'enaim, vasijas de otorgamiento. Aquí ya es amor, el precepto de amor, recibir para otorgar. Trabajas con el deseo de recibir, por eso se llama deseo, tierra de Israel, Eretz Israel, el deseo de Israel, amor. Porque si aquí, con estas mitzvot, estos preceptos, solamente los averiguas, los clasificas que están en odio, 613 deseos equivalen odio, están todos en odio, o sea, para recibir para sí mismo. Son deseos de recibir para mí mismo en odio. Aquí los neutralizas en el grado de Binah, Hafetz Chesed, otorgar para otorgar. Estás en pequeñez, trabajas en pequeñez, pero acá arriba trabajas con el Ahab. Por eso se llama Eretz Israel, tierra de Israel, deseo de Israel. Son deseos que ya están en práctica dirigidos al otorgamiento. Por eso nos escribe, tienes aquí una parte, veo, de Shlavei Sulam, del Rabash. Es una mitzvah, un precepto atestiguar, a ser testigos. Dice, no hay luz sin kli. O sea, en el lugar que el hombre no tiene carencia, no tiene ninguna esperanza de poder recibirla, porque no hay lugar para recibir llenado. Resulta que nosotros hablamos del orden del trabajo cuando el hombre empieza a entrar en el interior del trabajo, que quiere trabajar el trabajo sagrado con la intención de otorgar y complacer a su hacedor. Y por supuesto que de acuerdo a esa regla tiene que tener carencia para eso. Es decir, que él sienta que necesita otorgarle al Creador. Y la carencia verdadera se mide de acuerdo al dolor que tiene por no tener esa carencia. Si no, se llama que lo tiene, que lo dice, que son solamente palabras. Por eso el hombre tiene que crear la vasija para que el Creador pueda otorgar esa abundancia ahí, que el hombre le pide a Dios, que le pide que pueda dirigir sus hechos con la intención de otorgar. Sobre esta oración hay respuesta. Entonces, ¿qué el hombre puede hacer
aunque no entiende que conviene trabajar para otorgar, y de todas maneras no tiene el dolor y el sufrimiento por no poder dirigirse al otorgamiento. Por lo tanto, necesita un ambiente. Preguntaron aquí cuál es la solución y cómo arreglamos. La policía, los jueces preguntó Oren, y por lo tanto necesitamos un ambiente, un grupo de personas que todos estén con la misma idea, que hay que llegar a la fe completa y que solo eso puede salvar a la persona de las ideas que hay entre las masas, que entonces cada uno fortalece a otro para anhelar, querer llegar a la fe completa y que pueda otorgar y complacerle al Creador, y que esa sea toda su aspiración, y hacer más hechos de lo que él está acostumbrado, tanto en cantidad como en calidad. Nosotros podemos dibujarlo de esta manera. Este gran círculo es el mundo o la humanidad, ¿sí? Y yo tengo que arreglar, organizar, ordenar a mi alrededor un ambiente, un entorno, mi entorno, dentro del cual yo pueda estar seguro que yo me escapo, me huyo a ese entorno del mundo, del faraón, de todos, me escapo de todos hacia ese entorno, y entonces hay aquí leyes de la tierra de Israel, y aquí están las naciones del mundo. Así tenemos que imaginárnoslo. Como hicimos un barco en ese congreso, o el arca de Noé, todas esas cosas. Primero, al principio, es solamente la cualidad de Binah, Hafetz Chesed, que quiere misericordia, Hafetz Chesed. Este es el desierto de Sinaí, y después el grado de Keter, de la corona. Dos fases. Como estudiamos, sí, que primero llegamos en la época de preparación a otorgar para otorgar, preparación, otorgar para otorgar, y después recibir para otorgar. Entonces aquí está la tierra de Israel adentro, y alrededor el desierto, y adentro y afuera Mitzrayim, Egipto. Sí. ¿Cómo construir este mecanismo que usted habló, el mecanismo de justicia interno, que es justicia y protección interna? ¿Cómo construirlo que esté en congruencia y esté sintonizado con todo el ambiente y con todo el clima mundial, con toda la vasija mundial? Si no, no vas a tenerlo del todo. Eso es lo que dice Rabash. Por eso necesitamos un entorno, un ambiente. Es decir, no se puede construir ningún punto fuera de mi ego y medirlo respecto a quién soy, qué es lo que quiero y qué es lo que pienso, si es un punto que no depende, a menos que sea un punto no conectado conmigo, y para eso necesito un ambiente. Ese es el ambiente. Yo no lo tengo por mí mismo, no se me dio, el Creador está oculto. De hecho, tendríamos que construirnos frente al Creador, porque hay ambiente y el Creador está oculto y puso en su lugar un ambiente, es decir, ese grupo que entonces está frente a mí. ¿Por qué? Porque frente al grupo, en relación al grupo es más fácil. Frente al Creador, imagínate, me hubiese tenido que doblegar ante su sublimidad, no doblegarme ante su sublimidad, porque es como soborno, que un pequeño ante un grande. Aquí al contrario, tengo que trabajar sobre la grandeza del grupo, elevar su importancia en mis ojos. Cuanto más trabajo con ellos, yo trabajo en anular más a mi ego y agrandarlos a ellos. Y con él yo me hubiese anulado completamente como una vela ante una antorcha, como dicen.
Por eso, si yo quiero en alguna forma avanzar como levita, sacerdote, Israel, jueces, policías, rey, o revisar, analizar las correcciones de mis vasijas en relación a los árboles, todas las leyes de los árboles, o respecto a las ciudades, o toda la tierra, en relación a otras personas. No importa todo lo que nos cuentan en todos los niveles y todos los grados y formas. Yo lo reviso solamente contra el grupo. No tengo otra regla para eso. Es decir, yo tengo que ver en la parashá, en la porción, mi trato al grupo en estas porciones semanales. Si estoy preparado para entrar a la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir entrar a la tierra de Israel? El primer contacto que yo con ellos estamos como un solo hombre con un solo corazón. Y después la conquista de la tierra. ¿Cuántos de mis deseos que despiertan en mí? Descubro 7 deseos más que todavía no corregí, que no pude corregir antes de la entrada a la tierra de Israel. Son las 7 naciones que están en Israel, que son 7 cualidades adicionales principales egoístas que se me revelan en un grado, imagínate, en un grado cuando yo ya estoy en la tierra de Israel, ahí se revelan. Y qué batallas, qué luchas. Por eso no tenemos otro lugar para averiguar las cosas, sino yo en relación al prójimo. Entonces el trato al ambiente, esos son los jueces y las policías, sí. ¿Cómo asegurar que esa actitud esté en congruencia, en sintonía entre todos los del clima mundial, de la vasija mundial, del grupo mundial? Ustedes necesitan un tribunal del grupo mundial que la opinión general de todos los amigos sea más alta que la mía y que yo esté feliz y quiera que la opinión del grupo mundial gobierne y reine. Vamos a leer del Zohar a lo mejor. Tenemos una parte de la parashá Jueces, la asamblea grande y la asamblea pequeña, Zohar para el pueblo. Otra mitzvah, otro precepto, adoptar el gran tribunal, Binah, pues de parte del Gesed, misericordia, la Binah se llama el gran tribunal, porque gran es Gesed, misericordia, grande en sus juicios, izquierda, y grande en sus logros, derecha. Cuando la izquierda de Binah está incluida en la derecha, Gesed, se llaman ambos grande. Como está escrito en la mitzvah, te pondrás encima un rey, pondrás arriba es Binah, te pondrás abajo en Malchut. Así tiene que asumir el gran tribunal del lado de la Binah, a pesar de que haya adoptado el pequeño tribunal del lado de la Malchut. Sí, Oren. Respecto a esta mitzvah, este precepto de ponerte un rey, dicen que cuando va a haber un rey que entren a la tierra de Israel, tiene toda clase de límites, no puede hacer esto, está prohibido esto. Una de las prohibiciones es no tener muchas mujeres. ¿Por qué está prohibido? ¿Quién es el rey? Dime tú. Quiere decir, todas nuestras cualidades, nuestras características, que tenemos que ordenarlas en una jerarquía, una pirámide interna. El sacerdote, el levita, Israel, que son Chabad, Hagat, Nehi, y el rey encima de todos ellos. Que Malchut, el reino que sube al grado de corona de Keter, Malchut de luz directa sube al Keter de luz retornada. Entonces, por un lado, él tiene que ser fuerte. Por el otro, él también tiene que ser rico. A lo mejor el más rico del pueblo, del país, el más poderoso, el más seguro, el más. Él es el rey. ¿Por qué? Porque esa es mi cualidad, la más alta, la más cruel, la más feroz, que puede llegar a corregirse, a asemejarse al Keter, a la corona, y estar en otorgamiento, en el más grande otorgamiento. Vemos el rey Salomón, el rey David,
Ellos eran los más grandes jueces en realidad. A partir de las personas que juzgan al pueblo, de los jueces, el rey, él es el más alto, mi más grande cualidad, que yo estoy seguro que está más alta que todas en su pureza, que es más pura, más útil, porque es luz, es Keter, corona de luz retornante. ¿Qué puede haber más alto que eso? Ese es el rey, el Melech. Así que si dicen, hay aquí cosas que todavía tenemos que averiguar algún día, no de un golpe. Cohen, sacerdote, y Levi, levita de parte de Aarón, ¿sí? Levita. Yo no puedo ser levita, tú eres Leví, aunque me dijeron que aquí no. Tú eres levita, ¿verdad? Leví, mañana va a haber el templo, donde hay aquí Cohen, sacerdotes. Tú eres Cohen, él va a tener que trabajar en el templo, va a ir a Jerusalén. Tú también, Leví. Puede ser que te dejen seguir viviendo en Petah Tikva. Hay Levi en muchos lugares. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo vamos a averiguar todo eso. Son cosas que pasan de un grado a otro, de un estado a otro. Israel todo el tiempo tiene que sostenerse por encima de su ego, de Israel. Los jueces tenemos que elegirlos. El rey Melech, el creador lo elige. Al rey el creador elige. Tú puedes trabajar sobre Chabad, Hagat, Nei o Nei, Hagat, Chabad, pero el Keter, la corona, llega de arriba. Él es el punto de contacto con el superior y viene del superior que se conecta contigo. Malhut del superior se hace Keter del inferior. También en esta parashá, en esta porción, está escrito que cuando llegues a Israel, yo te voy a elegir el rey. Entonces, solamente para enfatizar lo que pregunta Oren, esa es la pregunta, si este Keter es la cualidad en la que más me puedo apoyar, ¿por qué hay peligro que tenga muchas mujeres y caballos y eso? Porque está escrito que él tiene que cumplir las leyes sin alzar su corazón por encima de los demás, porque esa es tu cualidad, el deseo egoísta más grande que está en el lugar más alto. Por eso, en su forma corrupta, se parece el más feroz y el peor de todos. Pero en su corrección, él llega al grado de Keter, de la corona. Así es. ¿Alguien más? Sí. Yo escuché que yo tengo que tomar por encima de la razón que todo lo que hago no está dirigido a la meta. Entonces, ¿cómo hacer algún paso correctamente? ¿Cómo hacer cualquier paso? Anularnos ante el grupo. Vamos a escuchar del internet. Estamos viendo a nuestros amigos. ¿Ven cuántos están con nosotros? Amigos de todo Israel. Haifa, Rehovot, Hedera, Ashdod, Julón, grandes, Jerusalén, Sydney también, ¿ven? Qué lindo, así, de todo el mundo vimos. Muy bien. Sí, así que por favor alguien del internet. Amit del grupo del sur de Eilat pregunta, ¿qué quiere decir crear un tribunal en un ambiente y cómo trabajar ante el tribunal mundial nuestro? Simplemente tenemos que conectarnos en forma de que la idea general gobierne en nosotros, el amor, la garantía, la aravut. Estas son las cosas básicas que son los fundamentos para construir nuestro sistema corregido que ya conduce y maneja todo el sistema que se va juntando y creciendo hasta la altura y el tamaño de Adam Rishon, del alma colectiva, que se llama Adam. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente la nación de Israel, en la tierra de Israel, aunque conquiste su impulso y cumpla todas estas leyes, no es todo el mundo. Después, como dice, Israel se ensancha y se amplía a todo el mundo. Es decir, llegamos a un estado en que todos los deseos más y más se juntan, se van conectando y uniendo a eso y llegan a la corrección. Por eso vemos ahora
después de que habíamos habíamos llenado la tierra de Israel con correcciones y estuvimos habíamos corregido a nosotros. ¿Tienes una pregunta? Entonces, después que lo corregimos, tenemos que preocuparnos de la corrección del mundo. Entonces, tenemos que llegar a mezclarnos con todas las naciones del mundo y entonces otra vez nos corregimos a nosotros mismos como la nación israelí en la tierra de Israel. Y después salimos con esas cualidades hacia afuera, hacia las naciones del mundo, y entonces todos se interconectan, y entonces todo el mundo de Ein Sof, de la infinitud, se llega a la corrección. Todo el alma colectiva Adam Rishon. Por ahora es solamente una pequeña porción que llega a su corrección. Tenemos una pregunta respecto a eso de un amigo de Melbourne, Australia. Pregunta, ¿cómo saber quién sí cumple las leyes de Israel? El que entra ahí, nadie puede saber sobre el otro. Y sigue preguntando cómo se previene, se impide entrar a aquellos que no pasaron Egipto y el desierto. Ellos no pueden entrar, no pueden. Imagínate. Yo sentado y escucha una linda música. Al lado mío hay un gato. Hay un gato y también escucha la música. Que él escucha, yo no sé. Pero yo me emociono, lloro de la música y el gato sigue durmiendo, nada le toca. ¿Cómo yo puedo subir el gato al grado que se impresione como yo me estoy impresionando, inspirando? Hay que añadirle un sentido, un sensor, un sentido. Si él no va a tener ese sentido, él no va a poder subir a mi nivel. Lo mismo con nosotros ahora. Somos como animales. Ahora, no tenemos el sentido del ser humano, el semejante a Dios, al Creador. Primero tenemos que adquirir ese sentido. La adquisición de ese sentido, esa es la entrada. El mundo espiritual no tiene una pared, una puerta u otra cosa. Se abre porque tú te abriste por dentro. Tú con tus características, con tus cualidades, lo abriste por dentro. Por eso, ¿qué quiere decir? El que no pasó Egipto, el desierto, las preparaciones, ¿cómo él va a poder entrar? Él se queda, un gato. Permanece un gato. Está escrito por eso sobre nosotros, que todos nosotros somos como animales, porque nos falta ese sentido divino, el sentido del otorgamiento y del amor al prójimo. Si yo no tengo ese sentido, no siento lo que hay fuera de mí, yo puedo sentir la espiritualidad, que solamente de esta manera, con esa cualidad de otorgamiento, de amor al prójimo, yo puedo sentirla. Yo ahora también estoy en el mundo de Ein Sof. Ahora también estoy en eso, en el amor y el otorgamiento. Por eso, ¿qué dice Moisés a nosotros? ¿Cómo tenemos que prepararnos para entrar a la tierra? Dice a Yashar, que el derecho a Dios. No es que tú aquí vives, llegaste a Petah Tikva o a Bnei Brak o a Jerusalén, ciudades en Israel. No son ciudades geográficas físicas. Quiero otra vez hacer la pregunta. ¿Puede ser que él se refería al trabajo interno de la persona? ¿Cómo asegurar que los que no están preparados no entren? ¿Cómo puedo entrar? Es imposible. Vamos a hablar sobre eso. Una generación debitada y generación acreditada. Es decir, generación buena o mala, que toda es buena o toda es mala. Es decir, las cualidades mismas determinan su grado, el de la persona. No hay algo, y él no entiende lo que pregunta. No se puede entrar si no llegas. Tú tienes que corregir tu sentido de oído, sentido de vista, olfato. Tienes que corregir esos sentidos para poder sentir la espiritualidad. Pero tú preguntas, ¿cómo impedir a la persona que no se corrigió que entre? Él no va a sentir, él no siente. Ahora también está en la espiritualidad. Nosotros estamos en esa misma realidad. Yo no cambié mi plan, como está escrito. La luz superior llena toda la realidad. El Creador está en todo, dentro de todo. Nosotros estamos, pero ¿cuánto captamos de eso? Captamos la parte mínima que se nos dio por nacimiento
para captar. Toda la Torah, la Biblia, habla sobre cómo descubrir la realidad, la revelación del Creador al creado. Y que todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y volverán los hijos de Israel hasta Dios, hasta el Creador, tu Dios. Todo eso por medio de esa adquisición interna. Todos los 613 preceptos son correcciones de deseos del alma que hay en nosotros. Cuanto más corregimos, entramos más y más a sentir la tierra de Israel. Sí, oren. A continuación de esta porción, Jueces, se habla sobre dos asesinos. Un asesino es el que mató sin mala intención, entonces se hace ciudades especiales para que él pueda vivir ahí. Y otro asesino que asesinó con mala intención. Mi pregunta es, sin intención, entiendo, pero ¿qué es asesinar, matar con intención? ¿Qué es asesinar, matanza en la espiritualidad? Asesinar en la espiritualidad significa que yo mato al judío en mí, la tendencia al creador, al otorgamiento, al amor al prójimo, por medio del ego que despierta en mí, y yo le doy a este ego que domine mi intención de otorgar, de modo que esa intención se arruina, se borra, y eso significa que la maté al ser humano en mí. Queda a lo mejor un animal o un cadáver, pero desaparece el ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo corregirlo? Se habla de corrección. La Torah, la Biblia siempre habla sobre la forma de corregir. Entonces, ¿cómo puedo corregir? Hice. Maté el ser humano en mí. Bueno, estuve en una altura de ser humano parecido a Dios para otorgar. El deseo de recibir saltó, como en nuestro mundo. De repente quise matarlo, lo maté, no pude pararme, frenarme. En la espiritualidad no pude luchar contra mi deseo y fui a hacer para recibir. Sabemos que eso sí puede pasar. Maté el ser humano en mí, ¿cómo corregir? ¿Cómo remediar la situación? Sí lo hice sin mala intención, es decir, primera vez que hay cuando yo es pecado. Primera vez no se llama pecado, pasó. Hay muchas averiguaciones como esas, pero sí lo hice. Primera vez suficiente, una ciudad aislada, después algo con el sacerdote, hay muchas condiciones, hay que averiguar qué son esos cambios. Ven estos jueces, ellos abren tantos discernimientos. Y si a propósito, si lo hice con mala intención, tengo un problema. Ahora tengo que corregirme para corregir el recibir para recibir. Y ese es el problema. Porque matar sin intención es como cuando me caí, digamos, del primer templo al segundo templo. Eso es matar sin mala intención. Es decir, salí de la tierra de Israel, pero todavía estoy como en el desierto o como en el exilio de Babel. Estoy todavía en Jafetz Gesed, que quiere misericordia. Sí, entienden esos grados, ¿verdad? Jafetz Gesed. Tierra de Israel es recibir para otorgar. Desierto, Babilonia, todo eso es otorgar para otorgar. Entonces sí lo hice sin mala intención, de recibir para otorgar, me caí a recibir para recibir. Ahora cuando me caí a la matanza con mala intención, significa que lo odio, que lo maté a propósito, no pude otorgar. Entonces salgo nuevamente al odio. Voy a renovarme adoptando la Torah y trabajar en esas correcciones de otorgar para otorgar y luego recibir para otorgar. Por eso tenemos
¿Cómo decir? Por eso hay esa condición, el que peca sin intención y con mala intención, porque el que peca cuando lo hace segunda vez y primera vez yo digo, qué dulce que, pero de pronto descubro que es un pecado, no sabía que era un pecado, no lo hice a propósito. No quería hacerlo, no me preguntaron, me lo pusieron en eso, ¿verdad? Disfruté, sí. Ahora ya está. Ya ahora estoy en el deseo de recibir, pero el deseo de recibir es todavía no que lo convoqué, no que lo quise. Sí, ahora segunda vez voy a ir a probar del mismo sabor, ya va a ser un pecado. Efectivamente un pecado. Por eso el que mata sin mala intención tiene una ciudad de refugio, es decir, de toda vez tiene que corregirse, 6 años como carne y leche que hay que dividir, es la corrección de VAC. Pero el que mata con intención, es decir, segunda vez que él viene y dice quiero hacerlo, es decir, comí y ahora quiero comer más. ¿Sí? ¿Qué es el que está escrito? Que venganza y eso, ojo bajo ojo, ojo por ojo y todo eso, diente por diente, son correcciones que tener piedad. Si vamos ahora con la fuerza de otorgar y fuerza de recibir, trabajan una contra la otra. Si la luz directa está contra la luz retornada, medida contra medida, porque de repente si tengo un defecto en el lugar, tengo que corregirlo con la misma fuerza que ese defecto existe, no más y no menos, ni más ni menos. Tengo que corregir el mismo lugar con la misma cosa. También si pierdes tiempo en cumplir un precepto, ya es impureza, ¿escuchas? Piénsalo nomás. Él escribe sobre eso, me parece. No me acuerdo dónde. Él escribe, incluso en algo bueno, otorgamiento, si te detienes, cumpliste el otorgamiento, ya está. Si un momento más ya empiezas a disfrutar de tu otorgamiento, ya no estás en tendencia adelante, ya recibes algo para ti mismo. Te está prohibido quedarte ni siquiera un minuto adicional en el otorgamiento por otorgar. Así que hay leyes. Sí. A lo mejor otra porción, sí, una pequeña porción también relacionada. Israel son madera seca en la Torá, ya que como están aferrados con el fuego del ignorante, no ameritan que se les haga un milagro. Y en cuanto tú desciendes sobre ellos en la Torá, por ti desciende sobre ellos el árbol de la vida, Zeranpin y Mitzvah, Malhut, que es la vela de Dios, y se aferra de ellos y ellos viven. Y las naciones del mundo, trabajadores de fortunas e ídolos, se queman y en aquella vela, como está escrito, no temes mi servidor Jacob, no tengas miedo Israel, porque yo estoy contigo. Que aquí así tenemos que clasificar todos nuestros deseos con las luces que llegan de acuerdo a nuestro grado, porque la luz es una luz general, no tiene discernimiento, sino que yo, en la medida que yo atraigo, en la medida que yo la quiero, yo la obligo a influenciarme más o menos, o lo contrario, o del otro lado. Yo obligo a mi deseo de recibir a captar, a impregnarse con esa cualidad de otorgamiento más o menos, y así voy cambiando. Así que todo depende de lo que aprendemos de la influencia del entorno sobre la persona, que depende de la importancia de la meta, la grandeza de la meta, que me obligue a desconectarme de mi yo y de llegar a entender de todas maneras que la idea del entorno es sagrada, aunque me parezca que todos son idiotas y bajos y
yo soy, y ellos así, el hombre tiene 1001 pruebas que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que alcanzar, lo que yo tengo que hacerlo. Cambiar la cabeza de sí mismo a la cabeza del entorno, ese es un gran problema, los valores en especial. Buscar qué es la espiritualidad mediante el grupo, mediante el entorno, porque no podemos comprender qué es el otorgamiento, qué es la espiritualidad, qué es el creador, qué es la aravut, la garantía, el amor al prójimo. ¿Qué es el prójimo? Siquiera no sabemos, incluso el odio no alcanzamos, porque lo alcanzamos solamente cuando tratamos, nos esforzamos a entrar en la unidad, en la conexión, y solo entonces se revela el odio. Miren, solamente llegar al monte Sinaí del odio tomó 400 años, 4 exilios. Se miden contra el faraón, 400 años, pasar golpes, toda la brecha del Mar Rojo, todo solo para llegar a un estado en el que entendemos que estamos en un odio absoluto y que no tenemos ninguna esperanza de salir de él. Y entonces es cuando de verdad necesitamos de la fuerza superior. Antes de eso no la necesitamos. Por eso con toda nuestra fuerza y poder tenemos que esforzarnos en cada uno empujarse a sí mismo para llegar a la conexión. Y entonces vamos a alcanzar a los jueces, a las policías que traen a la persona a la espiritualidad. Y con la fuerza de la garantía y de la unidad vamos a cantar. שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב. שבת אחים גם יחד.